tiempo de la columna de la jornada, que es de análisis político con Daniel Chaschetti, en horas, podríamos decir, en las que se empieza a señalar como muy posible un llamado a sala generado por el Frente Amplio del ministro del Interior, Jorge Larrañaga, que si se concretara sería la primera interpelación durante este gobierno promovida por el Frente Amplio. Los llamados a sala como mecanismo de control del Poder Legislativo hacia el Poder Ejecutivo van a ser tema de análisis. Daniel, bienvenido. Un gusto estar acá. ¿Hay que entenderlo así? ¿Es un mecanismo de control de un poder sobre otro? Sin duda. Uno de los varios. Hay tres, básicamente, están escritos en la Constitución. El pedido de informe, que puede hacer cualquier legislador y que el ministerio correspondiente está obligado a responder. El segundo es el llamado a sala, y el tercero son las comisiones investigadoras. Digamos, Claro. Esas son las tres grandes herramientas. Lo que observamos es que, bueno, en esta legislatura se han pedido muchísimos pedidos de informe. Estamos muy por encima que en el año 2015. Estamos superando los 500 pedidos de informe. El motor es el Frente Amplio, es el partido que más pide. El pedido de informe es la posibilidad de conocer bastante en profundidad una determinada política pública. Pero curiosamente no ha habido interpelaciones. Claro. Si comparamos, por ejemplo, con el año 2005, que es un año parecido al 2020, porque es el primer año de un nuevo gobierno luego de una alternancia. Cuando empezaba el Frente Amplio, recién su estadía en poder. En 2005 teníamos 4 interpelaciones a 5 ministros. A esta altura del año. A esta altura. De octubre, casi noviembre. En noviembre, digamos, Noviembre. ¿no? Es decir, un poco pensando de que esta posible interpelación que el Frente Amplio desea llevar contra Larrañaga caería en noviembre. Bueno, mientras en el 2005 se hicieron 4 interpelaciones a 5 ministros, porque una de ellas tuvo a 2 ministros interpelados al mismo tiempo, en la actualidad tenemos una sola interpelación promovida por Eduardo Lust. De Cabildo Abierto. Que fue casi una no interpelación, porque llamó a 4 ministros del gobierno al cual él apoya e Entre integra. ellos, una ministra de su partido, Irene Exacto. Moreira. Pero lo llamó para hacerle preguntas sobre la administración anterior. Sí. Entonces, eso dejó, la verdad es que tuvo poco de interpelación. Quienes miramos la sesión vimos que, por ejemplo, los legisladores de la oposición casi no participaron. Fue como, digamos, una gran puesta en escena donde se ejecutó una determinada partitura que suponía cuestionar a la anterior administración en torno al tema de UPM. Ahora, mientras te escucho, me pregunto, ¿qué estará pesando en el Frente Amplio para que la estrategia claramente no sea de momento llamar a sala, es decir, ejercer o utilizar ese mecanismo de los 3 posibles de control sobre el Poder Ejecutivo? Mira, mi hipótesis es que la respuesta es COVID-19, ¿no? O sea, tuvimos una pandemia, en el medio de esa pandemia el Frente Amplio, la bancada de senadores emitió una declaración planteando de que iba a ser una oposición responsable, y en ciertas políticas como que se le dio tiempo, ¿no? El MPP en particular ha sido en estos meses como el abanderado de darle tiempo a Larrañaga, por múltiples razones, ¿no? Históricamente siempre hubo una buena relación entre Mujica y Larrañaga. Sí. Por otro lado, Bonomi está sentado en el Senado y Bonomi sabe, bueno, los desafíos que tiene esa cartera, pero lo que ocurre es que ahora la situación cambió. Cambió por, yo diría, 3 razones. La primera es el discurso de Larrañaga, que es muy agresivo y ofensivo contra el Frente Amplio y cuestionando todo lo hecho antes de la llegada del Partido Nacional y la coalición multicolor al poder. Lo segundo son los datos que aparecen en algunos indicadores. La cifra de homicidios ha sido este mes... Octubre en particular, ¿no? Particularmente dramática, El Ministerio del Interior venía defendiendo su gestión hasta el mes anterior, por lo menos con la presentación de estadísticas, pero octubre parece marcar un cambio. Sí, particularmente el indicador de homicidios. Claro. Los otros como que han mejorado y en eso tienen que ver, bueno, múltiples factores que pasan por la pandemia, pero también pasan por algunas medidas que tomó el gobierno. La tercera razón es el episodio generado con la destitución del jefe de policía de Montevideo. De Herodes Ruiz. Exacto. En el comienzo de esta semana. Y las razones por las cuales se le destituye.
Entonces, me parece que se generó digamos, un escenario donde el Frente Amplio tiene la oportunidad de llamar a Sala a Larrañaga. Vale la pena para que los televidentes tomen en cuenta que en una interpelación no siempre está en juego el cargo del ministro, ¿no? Es decir, la interpelación lo que pretende es un diálogo entre gobierno y oposición, donde el miembro interpelante plantea una serie de preguntas al ministro, el ministro las tiene que responder y luego la Cámara debate. Sí, interpelaciones, de hecho, en Uruguay con caída de un ministro o ministra hace muchísimo tiempo que no ocurren, e inclusive con mociones de censura que hayan prosperado, lo mismo, hace mucho tiempo que no ocurre. La herramienta constitucional es la moción de censura. La puede presentar cualquier legislador, pero para eso se necesitan mayorías. Como los presidentes o los gobiernos han tenido regularmente mayorías, esas mayorías han funcionado como un escudo parlamentario para los ministros. Entonces los ministros casi siempre están a salvo. No obstante, antes del 2005, y particularmente diría en los periodos de gobierno de Sanguinetti y de Lacalle padre, allí hubo algunos momentos en los cuales algún ministro pudo haber caído no por el camino de la moción de censura, sino por una desautorización explícita del Parlamento. Ajá. Porque al final de la interpelación el Parlamento está obligado a emitir una resolución final del debate. Y esto es básicamente, o estamos satisfechos con la respuesta que da el ministro o estamos insatisfechos. Bueno, en por lo menos 12 ocasiones, desde 1985 al 2005, la Cámara votó este tipo de resoluciones. Sin embargo, los ministros siguieron en funciones, en lo que consideramos desde la ciencia política como un cambio, digamos, un cambio cultural en la forma de ejercer la política. Hasta el golpe de Estado del 73, cuando ocurrían esos episodios que la Cámara desautorizaba al ministro, el ministro seguía. Caía. Bien, Daniel, tenemos que cerrar, se me ocurre como un antecedente y ya nos vamos. Parecido a lo del ministro que cae después de una interpelación, aunque no fue por la interpelación en el momento porque los votos no estuvieron, la situación de Alberto Bención en plena crisis de 2002, interpelado por el entonces senador del Frente Amplio, Alberto Curiel. Sí. Se aprobó una declaración crítica, no hubo votos para que cayera, pero pocos días después dejó el cargo. Incluso el Frente Amplio presentó una moción de censura, claro, que no fue considerada, pero luego cayó. ¿Por qué cayó? Bueno, porque el principal socio del partido de gobierno, que era el Partido Nacional, exigió la salida y Valle lo tuvo que reemplazar.